soy el doctor Luis del Carpio, médico radiólogo del Hospital del Mar, parte del consorcio Parc Mar de la Salud de Barcelona, y en lo que me encargaré esta tarde-noche es en todo lo correspondiente a tomografía en el contexto del COVID. Vamos a empezar por estos temas de actualidad, ¿no? Estas gráficas, que es la información actual de nuestro hospital, que es un hospital mediano, es un hospital de 400 camas, que en el pico de la enfermedad, que fue más o menos en la primera semana de abril, albergó poco más de 900 pacientes, incluidos hospitalizaciones domiciliarias y espacios deportivos acondicionados para atender el exceso de demanda. Esta otra diapositiva es el registro acumulado en el servicio de radiología desde el inicio de la pandemia hasta ayer, que es la última actualización que tenemos. Venimos realizando 4.905 placas y 387 tomografías en pacientes COVID-19. En la primera gráfica podemos ver la coincidencia, el pico de incidencia y la demanda comparativa de placas y tags en estos pacientes. En el siguiente gráfico vemos cómo una vez nosotros poco a poco ya estamos saliendo de la pandemia, afortunadamente los casos se están cediendo, y en el siguiente gráfico destaca claramente un descenso de los diagnósticos positivos, con un claro ascenso de los diagnósticos negativos, manteniéndose relativamente estable la franja de los estudios dudosos. Muy bien. Esta es una herramienta que venimos implementando desde hace muy poquito, que es un sistema predictivo basado en inteligencia artificial, que, claro, con un clic nos da un nivel de probabilidad. Esto lo venimos implementando desde hace muy poco, y bueno, vamos a ver qué tal responde, ¿no? Es un sistema que se ha entrenado en un clima de violencia extrema, y ahora que ha bajado la prevalencia de la incidencia de casos, vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, entonces, la placa simple tiene enormes ventajas. Enfatizo el tema de los desplazamientos porque es muy importante en estas épocas. Nos da una estimación de la gravedad y las pautas en el control evolutivo. Sin embargo, no es adecuada para el diagnóstico precoz, su interpretación es limitada en pulmones basalmente patológicos y para la valoración de complicaciones. Tal es así que nosotros vemos una placa muy patológica y, bueno, nos planteamos muchas alternativas, que puede ser una combinación de más de una de ellas. En la época COVID, la cosa es distinta. Nosotros tenemos que tener una solvencia diagnóstica muy sólida, valga la redundancia, para decir que algo no sea COVID. Todo lo demás, en un contexto de altísima prevalencia, podría ser sospechoso. Tal es así que en esta coyuntura la Sociedad Española de Radiología ha elaborado una guía de recomendaciones de estudios de imagen durante la pandemia. Esta guía limita el estudio con tomografía para casos de discrepancia analítica, radiológica y clínica. Razones de índole logístico por toma para ubicación de pacientes. Por ejemplo, en nuestro hospital, ¿no? En nuestro hospital empezamos a hablar en términos operativos de salas limpias y salas sucias, considerando salas sucias salas potencialmente infectantes. Y es por esta razón que nosotros a todos los códigos ictus les venimos haciendo estudios torácicos, ¿no? Estudios torácicos de forma arreglada. También en enfermos críticos en vista de definir una conducta terapéutica inmediata y por consenso con los clínicos, donde estarían todas las complicaciones. Aprovecho para resaltar el gran trabajo de nuestros colegas clínicos y la necesidad que tenemos los radiólogos de mantener un estrecho contacto de colaboración mutuo e intercambio de información con ellos. Hablemos entonces de los hallazgos radiológicos, que es lo que nos interesa. He intentado resumir el vendaval de publicaciones que hay al respecto. Aquí tenemos los hallazgos estructurados y con la distribución detallada por frecuencia de publicaciones en la Sociedad Americana de Radiología. Bueno, estas son publicaciones
de febrero de dos series bastante grandes chinas de 121 y casi 1000 pacientes. Estos hallazgos los podemos resumir en este cuadrito. Estas cosas nos vienen bien porque, digamos, facilitan el trabajo. El hallazgo con diferencia más prevalente va a ser vidrio ilustrado. Se habla que la morfología redondeada puede tener cierto grado de especificidad, patrón en empedrado, consolidaciones, opacidades en bandas subpleurales, y todos estos hallazgos con una distribución difusa, con cierto predominio periférico, y un poco más frecuentes en los lóbulos inferiores. Otra información sumamente relevante son los hallazgos infrecuentes, con la localización únicamente central, la presencia de adenopatías, derrames pleurales o cavitaciones que nos orientarían a diagnósticos alternativos o a complicaciones, o en cualquier caso a enfermedades mixtas. Empezamos con los ejemplos. Todos los ejemplos que detallaré corresponden a pacientes de nuestro hospital con hallazgos típicos al principio. El primero con focos parcheados en vidrio ilustrado, como los vemos. La primera imagen con un foco periférico, en la segunda imagen con focos redondeados, un poquito más centrales en lóbulos inferiores. Esta segunda imagen, esta segunda diapositiva, vemos a nivel periférico el vidrio ilustrado con el engrosamiento septal, que son el conocido patrón en empedrado, el crazy paving, a nivel bilateral en un paciente con, bueno, visibles complicaciones. En este tercer paciente lo que vamos a ver es una afectación difusa, es un paciente que, bueno, ya vemos que es un paciente complicado, enfisematoso, con una afectación en vidrio ilustrado bastante difusa y extensa bilateral, y ya con tendencia a la consolidación. Y este es un tercer caso de un paciente también bastante típico, con estas radiopacidades lineales, bandas subpleurales con preservación subpleural. No es casualidad que yo les muestre estos hallazgos de forma secuencial, o digamos que en ese orden, porque es el orden en que se va a presentar en los pacientes. Les muestro estas publicaciones del RCNA de febrero y un estudio de Lancet del 20 de abril. Vemos cómo, con una cronología bastante constante, las lesiones van a pasar de vidrio ilustrado a asociar engrosamientos septales, focos en empedrado, luego consolidar y finalmente curarse mostrando radiopacidades lineales, la mayoría de los cuales remitirá en un tiempo determinado, ¿no? En un tiempo, bueno, que no es no es constante en los pacientes, sino depende del grado, del nivel de la injuria, la severidad de la afectación. Estos hallazgos van a tener una buena correlación clínica con los pacientes, y pues se han propuesto estos estadios, un estadio inicial de 0 a 4 días donde va a predominar el vidrio ilustrado, un estadio de progresión, un estadio progresivo de 5 a 8 días, que es un periodo de empeoramiento clínico donde las lesiones se hacen bilaterales multilobares y tienen a la consolidación, un estadio pico entre el día 9 y el día 13, de lento incremento hasta el cenit del compromiso, donde también va a predominar el patrón consolidativo, y finalmente, por encima de la segunda semana, por encima del día 14, un estadio llamado el de absorción, en el que las consolidaciones comienzan a curarse. Hasta ahora hemos visto el comportamiento estándar de la enfermedad. Y claro, estos hallazgos han sido en países donde la tomografía ha sido la herramienta de valoración y seguimiento, que son muy poquitos países, uno de ellos China, quizás Italia en un primer momento. La evolución que voy a mostrar ahora es la evolución de los pacientes graves, y es lo que el doctor Ramírez pues, me comentaba al principio, ¿no? Es la evolución de aquellos pacientes con patologías crónicas, pacientes cardiópatas, diabéticos, nefrópatas en diálisis, pacientes EPOC severos, o incluso pacientes jóvenes sin ninguna patología, pero con alguna predisposición genética que va a originar que tengan cuadros de mucha severidad. Este tipo de patrón se va a caracterizar por una afectación extensa, una rápida evolución, destacando que entre el día 13 y el día 15
se va a presentar el llamado fenómeno de tormenta de citoquinas, que se caracteriza por una respuesta inflamatoria agresiva, y el patrón se hará más sistémico con una distribución gravitacional. Vemos que en los lóbulos, en ambos lóbulos superiores y inferiores, va a tener una tendencia a consolidar a nivel basal posterior con un gradiente apico-basal, con un gradiente gravitacional, y una evolución a distrés clínico y patrón radiológico de daño alveolar difuso. Acordémonos de esa palabra, daño alveolar difuso. La mayoría de estos pacientes presentan lesiones residuales variables y una afectación funcional residual que va a ser más o menos severa. En nuestra experiencia vimos que estos pacientes tienen una evolución muy violenta y en cuestión de horas pueden pasar de una leve desaturación a requerir un respirador mecánico. Dada la trascendencia de este proceso, voy a detallar levemente los cambios fisiopatológicos que acontecen no a nivel molecular, sino a nivel micro y macroscópico. Los cambios de tipo organizativo. Los mediadores moleculares van a condicionar una proliferación, migración y diferenciación de los fibroblastos a miofibroblastos, acúmulo de células mononucleares, y con la consiguiente deformación de agregados fibromixoides que se van a depositar en un primer momento en la luz de los alveolos. Vemos que una ocupación parcial la vamos a ver como áreas en vidrio deslustrado. De persistir la noxa, estos acúmulos van a ocupar la totalidad del alveolo y se van a extender hacia los bronquiolos. En la radiología, pues, los vamos a ver, bueno, estas son fotos patológicas donde se ven estos conglomerados fibromixoides con cierto grado de organización epitelioide a su alrededor, ¿no? Y que radiológicamente los vamos a ver como consolidaciones, que es una ocupación completa del espacio aéreo, ocupación completa alveolar y de vías aéreas pequeñas. Entonces, la persistencia de la afectación al final va a generar una lesión de la membrana, condicionando la fusión de membranas y la presencia de cúmulos fibromixoides a nivel del intersticio, como ya lo vemos en las imágenes radiopatológicas, en este tejido de color celeste, que ya ha excedido el espacio aéreo y está ocupando el intersticio. Los cambios residuales dependerán del tiempo y el grado de agresividad de la noxa, viendo en estos ejemplos una remisión prácticamente completa. En el primer ejemplo vemos que en un primer control, áreas en vidrio ilustrado, en un segundo control, estos se han limpiado casi en su totalidad, mientras que en otro caso, donde la afectación ha sido mucho más agresiva, vemos extensas dilataciones bronquiales residuales, unas bronquiectasias muy, muy marcadas. Estos procesos, independientemente de su origen, ocurren en enfermos clínicos que van a evolucionar a daño alveolar difuso, con fases muy bien descritas de edema, formación de membranas hialinas y una fase organizativa que asocia diferentes grados de fibrosis. Estas fases no son perfectamente secuenciales, como vemos aquí, sino que muestran cierto grado de solapamiento. Aquí muestro estos dos artículos de Nature y Lancet, escritos en base a pequeñas series. Lamentablemente no se están haciendo muchas biopsias en esta patología, pero en estas pequeñas series de necropsias de pacientes con COVID se evidencian hallazgos patológicos que se corresponden perfectamente con lo antes descrito. Pongo aparte esta referencia del Journal of Thoracic Oncology, en el que valora muestras de pacientes vivos. Se trata de un estudio de especímenes tumorales de pacientes con sobreinfección de COVID, con hallazgos patológicos en tejidos circundantes a las lesiones, con patrones sorprendentemente semejantes a los antes descritos. Esto es fundamental. Todo lo que les he dicho en este momento es fundamental porque estos cambios tienen una relación muy estrecha con un target terapéutico. Vamos a hablar un poquito de los scores de valoración, dividiéndolos en dos. En scores de valoración de diagnóstico y de severidad.
El primero es el CORRATS, que es un score desarrollado por un grupo del Hospital Universitario del Sur de California, donde se basa en los hallazgos típicos, que los hemos descrito al principio, y proponen grados de probabilidad. Así como esta escala, casi todas las sociedades internacionales o muchas sociedades internacionales tienen sus propias propuestas. Yo no tengo en particular preferencia por ninguna. Ya en la práctica, la enorme incidencia tienen que mantener nuestros ojos alertas. Les voy a mostrar dos ejemplos. En el primer ejemplo, que es un paciente donde encontramos áreas en vidrio ilustrado con una disposición central bastante simétrica, diciéndoles además que este paciente tenía un derrame pleural bilateral con un predominio derecho, eh, así como quien informó este estudio y probablemente muchos de los presentes diríamos que este es un edema hidrostático, posiblemente cardiogénico. Pues el estudio molecular y la evolución nos dijo otra cosa. Este fue un paciente de COVID y fue un paciente de COVID con cambios relacionados con daño alveolar difuso tardíos. En este segundo paciente vemos en esta región del lóbulo superior izquierdo una banda parenquimatosa y una pequeña zona en vidrio ilustrado focalizada alrededor de esta banda. Más aún, en el pulmón contralateral vemos nodulillos con una disposición de árbol en gemación. Y claro, con estos hallazgos la orientación sería para otra patología. El estudio molecular fue COVID-19, pero este paciente será, pues, lo que llamamos COVID plus, ¿no? COVID y algo más. Este paciente está en espera de los resultados de cultivo de micobacterias, por ejemplo. Vamos a ver qué sale. El otro grupo de scores tiene que ver con la severidad. La severidad, pues, depende de la extensión de la enfermedad. Esto es una referencia sacada de la bibliografía también de la Sociedad Americana de Radiología, donde experimentan con sistemas de inteligencia artificial, con sistemas de segmentación semiautomáticos basados en deep learning, o siendo un poquito más terráqueos, ¿no? Siendo un poquito más prácticos, también hay publicaciones de valoraciones semi-cuantitativas que tienen en consideración el volumen de afectación por lóbulo pulmonar. Yo quiero que nos quede solamente un mensaje. La extensión de la enfermedad guarda una buena correlación con la severidad y constituye un factor pronóstico muy importante. Recapitulando, el diagnóstico se basa en la presencia y distribución de los hallazgos típicos. La ausencia de hallazgos no específicos orienta de teología. Bueno, ahí fe de ratas. La presencia de hallazgos no típicos orientaría a etiologías alternativas mixtas o a complicaciones. Existe una buena correlación entre los hallazgos típicos, su evolución y la cronología de la enfermedad. La extensión de la enfermedad constituye un factor pronóstico muy importante. Vamos a hablar un poco de las complicaciones, ya para como una de las partes finales de la presentación, y empezaremos con el tromboembolismo pulmonar. Tiene una incidencia bastante alta, por encima de aquella atribuible a factores externos o poblacionales. Junto con esto, se ven aprendiendo que el comportamiento fisiopatológico de la enfermedad nos podría hacer pensar que podría tener un origen autoinmune. Aquí les muestro los datos de nuestro hospital y vemos en estas barras rojas los pacientes COVID positivos. Si hay un problema con el audio, algún problema, que por favor díganmelo. Vale, entonces, recapitulando. Todo bien, Luis, todo bien. Fantástico. Las barras rojas son los pacientes con tromboembolismo pulmonar y vemos una coincidencia en el pico de incidencia con el pico de diagnóstico de tromboembolismo. Y asimismo vemos al final de la gráfica cómo la incidencia de hallazgos en tromboembolismo va cediendo marcadamente con la recuperación y con la menor incidencia de casos nuevos.
aprovecho para mostrarles, este es un paper hecho por nuestro grupo de trabajo a este respecto, ¿no? Nosotros hemos tenido una incidencia acumulada hasta la fecha de un 14%, que, bueno, en otros estudios, en estudios franceses, Gary nos habla de entre 20 y 23%, hay otro estudio que nos habla de 30%, pero quiero que tengan muy en claro que es 30% de la muestra, y la muestra está constituida no por toda la población de los pacientes con COVID, sino toda la población de los pacientes a quienes se le hizo una tomografía. Y estos son criterios que cada hospital maneja de forma distinta, ¿no? Es importante saberlo para que no se magnifiquen las cifras. Volviendo a esto, pues les voy a mostrar algunos ejemplos. Todos son ejemplos de nuestro servicio. El primero, con el carnet de identidad de COVID, muestra un trombo acabalgado a nivel de la bifurcación principal. Este segundo paciente con infartos bilaterales muestra un defecto de represión en la arteria intermediaria y áreas con mosaico vascular en el mapa de yodo. Este paciente se hizo realizando un estudio de doble energía. Y bueno, como también en la vida real vamos a ver este tipo de estudios extremadamente difíciles de valorar, de pacientes muy obesos, donde en este paciente veo más grasa subcutánea que pulmón, y encima pues tenía prótesis mamarias. En estos pacientes era muy difícil, en este paciente en particular es muy difícil valorar por la baja distribución de contraste las ramas segmentarias, ¿no? Pero si es que vemos nosotros un defecto, una consolidación con un patrón de halo invertido, con una distribución segmentaria y periférica, podemos decir con bastante confianza que esto es un infarto pulmonar. Las sobreinfecciones también son complicaciones muy frecuentes. Hay series publicadas en hospitales chinos que hablan de hasta un 10%. Existe una buena correlación entre algunos de los hallazgos infrecuentes antes descritos y que no evolucionan igual que las lesiones de COVID. La trascendencia de estas complicaciones radica en la limitación en cuanto a la administración de inmunomoduladores en estos pacientes, que como se viene observando, podría resultar fundamental en aquellos pacientes que desarrollen la tormenta citoquímica. Aquí les muestro un caso, como ven, un caso muy complicado con un neumotórax, en el que vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, vemos estos quistes, unos quistes enfisematosos ocupados. Esto es una infección que no va a estar relacionada directamente con el COVID. Asimismo, vemos áreas organizativas sin vidrio ilustrado. En algunas publicaciones mencionan esto, que en todos los patrones consolidativos en relación a COVID siempre se ha visto asociado a vidrio ilustrado. Cuando no existe esta asociación, y más en estos pacientes que son intubados, que, bueno, al intubarse pues están sedados y tienen mucho riesgo de broncoaspiración, esta localización basal posterior tiene que hacernos sospechar. Más aún si es que los pacientes tienen derrames pleurales unilaterales sin una causa cardiogénica conocida. Hablaremos también del neumomediastino. El neumomediastino puede ocurrir pues, de forma traumática, que va a ser la causa más frecuente con diferencia, ¿no? Intubar un paciente, ya les digo que no es fácil. Y si tienes que intubarlo con el traje de astronauta que utilizas de protección de COVID, pues las complicaciones que vas a tener van a ser con seguridad más frecuentes. Aquí les muestro el primero de los casos, en el cual vemos pues una afectación, un neumomediastino marcado con todo el aire que está ahí secando los planos grasos perimusculares y en tejido celular subcutáneo, a nivel anterior, a nivel pectoral, y que en el estudio, en la valoración detallada de la vía aérea, lo que encontramos es un claro defecto, una clara solución de continuidad a nivel de la porción membranosa de la tráquea, ¿no? Este es un claro ejemplo de un neumotórax traumático.
Ahora les muestro este otro ejemplo, que a mi parecer es bastante interesante. Este paciente muestra características similares, incluso un poquito más de neumomediastino, pero en una valoración minuciosa de la vía aérea no se observan lesiones, hecho que se confirmaría endoscópicamente. Le hacen una endoscopia a este paciente, una exploración, y no le ven ninguna lesión en vía aérea. Tenemos que tener en consideración que estos pacientes intubados con ventilación mecánica, pues reciben una presión muy potente, fisiológicamente hablando, muy potente. Además de esto, la presencia de este edema alveolar, de estos acúmulos de tejido fibromixoide a nivel intersticial, y así como estas lesiones y colapsos alveolares, se va a comportar funcionalmente como una neumopatía restrictiva. El fenómeno de Macklin es un fenómeno que inicialmente se ha descrito en traumatismos cerrados de tórax. Y es debido a una hiperpresión, una rotura de alvéolos, microroturas de alvéolos, cuyo contenido aéreo va a disecar estructuras intersticiales que van a rodear las estructuras broncovasculares y van a llegar al intesticio, condicionando un hemomediastino, que es lo que ocurrió en este paciente. Vemos en las figuras inferiores claramente estas bandas aéreas que rodean estas estructuras vasculares, e incluso en este paciente en particular tuvimos la suerte de ver cómo estas bandas aéreas disecan el intersticio pulmonar y llegan al mediastino, a la grasa mediastínica. Vamos a iniciar una ronda de preguntas. De repente enfatizamos en la parte de la escala porque ahí hubo problemas en el audio. Sin embargo, la presentación fue magnífica. Acá hay una pregunta para el doctor Jordi. Dice, ¿recomiendan estandarizar el informe con la escala ERVI? ¿No? Y si es que todos los radiólogos lo aceptaron esta estandarización. ¿Cuál fue la experiencia en su hospital, doctor? Pues la verdad es que nosotros hemos utilizado la escala ERVI desde el momento de su creación, pero quien más se enganchó... ¿Se oye bien? Perfectamente. Vale. Quien enseguida se enganchó y no dejó que hiciésemos los informes de ninguna otra manera fueron los médicos de urgencias. O sea, los médicos de urgencias consideraron que era un factor más a tener en cuenta a la hora de ingresar los pacientes. De modo que hasta cuando venían pacientes a nuestro hospital con radiografías informadas en otros centros de atención primaria, y hay en la zona aproximadamente pues, unos 13 centros que no dependen de nuestro hospital, si venían con radiografías cuyos informes estaban, pues nosotros tenemos un repositorio en Cataluña que se llama la Historia Clínica Compartida, y ahí están los informes, pues nos solicitaban por favor que hiciésemos la conversión de ese informe, que volviésemos a revalorar esa radiografía y les pusiésemos la escala ERVI. Y los radiólogos, no solo los radiólogos de body, los radiólogos torácicos, sino todos los radiólogos de mi servicio, enseguida, desde el minuto 1, empezaron a hacer los informes y se acostumbraron rápidamente pues a la valoración de esa manera, por radiólogos, neuroradiólogos, radiólogos de la sección de músculo esquelético, que volvieron a recuperar esa radiografía de tórax que nosotros, bueno, pues siempre hubiésemos querido que no dejar de informar nunca. Lo que pasa es que las ecos, las resonancias, los TACs, pues parece que son prioritarios, pero en este caso nadie iba a pensar que en un primer momento la radiografía de tórax, al menos como elemento de valoración en la decisión de si ingresaba el paciente o si iba para casa con cierto tratamiento, iba a tener tanta importancia y que nos obligó a informarlo absolutamente todo. Y la escala, pues muy cómoda, la verdad es que se acostumbraron enseguida. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta interesante, dice, las lesiones sugestivas de COVID-19, 2, que son tenues opacidades focales, y 3, aumento de la densidad focal, ¿son traducción del ground glass en la tomografía? Pues sí, es ground glass. Cuando en alguna ocasión hemos
realizado alguna comprobación en el TAC, pues la verdad es que se confirmaba, y por eso son estas imágenes tan tenues que a veces es que no, cuando están en contacto con ciertas estructuras, es que no hacen ni el signo de la silueta, porque su densidad es muchísimo mejor, y por eso cuestan tanto de ver, porque normalmente el ground glass, ¿no? Tenemos ejemplos de a lo mejor lesiones como lesiones hiperplásicas, los adenocarcinomas lipídicos, que son muy tenues, muchas veces pasan desapercibidas en las imágenes de radiografía de tórax, ¿no? Y sí, en un primer momento, la primera afectación, lo que vemos, por eso nos costaba tanto y no sabíamos si realmente lo que estábamos viendo eran cruces costales, pues estábamos viendo una afectación alveolar del parénquima pulmonar, pues su traducción al final, cuando hacíamos alguna comprobación por TAC, pues efectivamente corresponde a ground glass, que luego acaba, pues bueno, haciendo el empedrado, luego acaba consolidando y luego vuelve otra vez para atrás. Ahora estamos viendo pacientes que han pasado infecciones COVID y que estamos realizando TACs por el motivo que sea y volvemos a ver el ground glass. ¿Es ese ground glass otra vez una reinfección de COVID-19? Pues no, es que la consolidación está volviendo para atrás, está mejorando y ahora volvemos a ver el ground glass en las placas de tórax en los pacientes que están en una fase pues, absortiva de curación. Hay otra pregunta para el doctor Catala. Dice, buenas tardes, de Jefferson, gracias por su exposición. Me gustaría saber si ustedes recomiendan una radiografía de control en las radiografías informadas como normales y que tienen prueba negativa. Tengo varios casos que la radiografía fue normal, pero el paciente al seguir con los síntomas regresa 3 o 4 días, le toman la placa y se puede ver hallazgos típicos. La radiografía se tiene que hacer siempre que exista un cambio clínico. Lo hemos visto con ejemplos, ¿no?, de pacientes que han venido con sintomatología y en un primer momento pues la radiografía es negativa. O a veces también ha habido pacientes que se han enviado para casa con radiografías dadas de normales, especialmente cuando no estábamos informando los radiólogos, y luego a posteriori hemos visto que aquellas radiografías tenían algún sutil hallazgo que ya te hacía prever que ese paciente ya tenía afectación pulmonar, pero a veces han venido con radiografías normales, pero pueden volver con aumento o persistencia de los síntomas y la enfermedad a progresar. Naturalmente que siempre que el paciente no se encuentre bien, no mejore o hay algún cambio clínico, otra radiografía de tórax. Y efectivamente ha visto que al cabo de 4 días pues aparecen hallazgos que en un primer momento pues no se han visto, ¿no? Sí, sí. Claro, y el diagnóstico es eminentemente clínico, la radiografía, pues como muy bien lo has detallado, todavía vemos cambios en el día 12, ¿no? En el día 12, y es importante mencionar también el fluxograma de la sociedad Flechner, ¿no?, que clasifica en 3 escenarios y está bien delimitado. Gracias, doctor Jordi. Acá hay otra pregunta para usted. Dice, ¿en la escala ERVI a partir de 1 es necesario la hospitalización del paciente o puede ser cuarentena en su casa? ¿Cuál es su apreciación? Nosotros decidimos, como ya lo he explicado, que lo que es la escala radiológica no es la que decide o no si el paciente. O sea, son la clínica, el contexto analítico, estas linfopenias, estos aumentos de ferritina, y nosotros marcamos el ERVI3 como a partir del cual el clínico ya tenía que añadir la valoración radiológica como algo más en cuanto a su decisión. La decisión no es del radiólogo. Pero naturalmente, un ERVI7 probablemente no haya duda de que el paciente va a tener que ingresar, pero hemos visto pacientes con radiografías con mucha afectación y que clínicamente no estaban tan afectados. Y su disnea pues no era demasiado, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Su disnea no era demasiado marcada, tenía la tos, la fiebre, y a veces veías la radiografía y dices, no puede ser, ¿no? También ha habido disociación clínico-radiológica al principio, ¿no? O sea, veías pacientes con radiografías que dices, ¿cómo puede estar así este paciente? Entonces ya es decisión del clínico. A partir de 3 es raro, pero puede pasar, ¿no?, que a lo mejor un paciente con una evaluación en la escala de ERVI de 2, pues se esté ahogando mucho, por el motivo que sea. Porque a lo mejor tiene una enfermedad de base que además hace que clínicamente pues esté desaturando, que necesite oxígeno, que, bueno, pues a veces ha habido
ingresos con un Herbie de 2, ¿no? O sea, nos hemos encontrado un poquito de todo. El Herbie es, o la valoración de la escala Herbie es un dato más a tener en cuenta. Sí, importante. Qué excelente está tu audio, Jordi, muchas gracias. Lástima no ha sido antes el audio así. Por supuesto, no será la primera, pues, vendrán muchas más. Pasamos a unas preguntas de tomografía. La doctora Morales pregunta para el doctor Del Carpio, dice, ¿es cierto lo que se pensó al inicio de la pandemia, que el TEM es más sensible y específico que la PCR y lo precede? Recomiendo hacer TEM lo más precoz posible. Hay casos que progresan en 1 o 2 días. Tengo la experiencia personal de un par de compañeros de trabajo y un primo. La evolución fue muy rápida con compromiso pulmonar masivo. ¿Qué le parece, doctor Del Carpio? Pues me parece que aquí hay opiniones divididas. Hay opiniones divididas. Y esto, claro, hablar de nuestra experiencia pues bueno, más o menos 400 estudios realizados, digamos que es algo un poquito limitado y tenemos un poquito de sesgo. Pero, a ver, todos los estudios tomográficos que nosotros hicimos son estudios en pacientes COVID positivo. Ahora, lo que se sabe es la experiencia de los chinos, ¿no? Los chinos lo que manifestaron en un primer momento es que dentro de los 5 primeros días desde el inicio de los síntomas, es un periodo de baja sensibilidad del PCR, del estudio molecular. Ya ni que se diga de las pruebas rápidas. Pero hay otra publicación, también es una publicación de la RSNA, pero es una publicación que también es china, ¿no? Que habla de esta es una publicación norteamericana que habla de una sensibilidad cercana al 100% de los estudios moleculares. Y se plantean que las diferencias van a deberse principalmente entre la técnica de toma de muestra y entre la conservación del espécimen, ¿no? Si estas dos variables tienen alguna, digamos, se trastocan de alguna manera, la sensibilidad va a bajar. Ahora, la sensibilidad que nosotros hemos tenido en tomografía ha sido del 100%. Pero, claro, ¿por qué hemos sido del 100%? Nosotros no hemos hecho controles de pacientes asintomáticos con COVID. No hemos hecho estudios de pacientes leves con COVID. Nosotros nos hemos comportado pues como, digamos que ha sido la tendencia en un hospital que no puede disponer de 5 escáneres exclusivamente para pacientes COVID, ¿no? Y ha sido de COVID severos. Y este es un sesgo que lo vas a encontrar en muchas publicaciones. No sé si contesté la pregunta. Hay otra pregunta de la doctora Falcón. Dice, el doctor Del Carpio, por favor, ¿tiene alguna experiencia en el uso de tomografía de bajas dosis para ayudar al triaje o despistaje COVID-19 en asintomáticos? Mira, nosotros utilizamos el protocolo de baja dosis para el screening de nódulo pulmonar solitario. Y para los hallazgos que nosotros buscamos en un COVID, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Porque son hallazgos muy bien definidos, son consolidaciones, es vidrio ilustrado, no es un micronódulo, es algo que lo vas a ver. Ahora, la cuestión es que depende tú para qué quieras utilizar el escáner. Si lo quieres utilizar de forma de screening, yo pienso que un estudio de baja dosis sin contraste es diagnóstico. Ahora, si lo quieres utilizar para valoración de complicaciones, siendo la complicación el tromboembolismo la más prevalente, yo creo que hay que utilizar contraste. De hecho, como mencionaba en la exposición, nuestro protocolo estándar de complicaciones es el angiotac de arterias pulmonares. Muy bien, perfecto. El doctor Gonzalo Del Carpio, que es nuestro editor de nuestra revista, les manda una pregunta. ¿Cuál es la conducta que sigue su servicio ante la discordancia entre la serología COVID y la tomografía? Ese nombre me suena familiar. Ante la discordancia de analítica y radiológica.
Claro, yo pienso que esta es una pregunta más para el doctor Catalá, porque, claro, estas discordancias en tomografía no las hemos visto, justamente por la naturaleza de las solicitudes. En placas quizás ha sido una cosa más sensible. Nosotros hemos tenido un poco menos experiencia, hemos informado muchísimas placas, y cuando ha habido esta discordancia, digamos que esto es una sensación ambivalente de frustración del paciente, de no tener una información completa, pero claro, estas técnicas tienen unas limitaciones. No sé qué opina el doctor Catalán. Claro. Pues sí, lo que nosotros nos hemos encontrado también con muchas discordancias, entre otras cosas porque nos encontramos con muchas PCRs negativas, pero es que hay muchos tipos de PCRs y con sensibilidades distintas. Y bueno, hablan de la sensibilidad de la placa de tórax alrededor del 69%, PCRs alrededor del 85% y el TAC alrededor del 97-98%. Depende también del momento en que nosotros estemos realizando estas valoraciones, ¿no? Es una enfermedad evolutiva y también estamos viendo subidas de PCRs, bajadas de PCRs ahora, con vueltas a subir después de 2 PCRs negativas. ¿Y qué tenemos que pensar? Que hay una reinfección por COVID en un paciente que ya estaba en cuarentena con 2 PCRs negativas y ahora estamos volviendo a ver PCRs positivas. Y la placa de tórax, los hallazgos ahora nos persisten, pero al inicio nos encontrábamos con muchísimas PCRs negativas, con muchos pacientes que tenían una sintomatología clarísima de COVID y que quien nos daba la sospecha final de decir, no, si este paciente clínicamente lo es, pero es que además radiológicamente también lo es, ¿no? Es que la PCR es negativa. Muchos pacientes se han quedado con que como las PCRs eran negativas, no han pasado el COVID. La radiografía muchas veces es que dices, es que es absolutamente compatible. Sí, ya, pero las PCRs han sido negativas. ¿De qué nos hemos de fiar? Muchas veces hacíamos el TAC para desempatar. El caso del enfermero de nuestro servicio, al final tuvimos que hacer el TAC. La primera PCR fue negativa. Y hay tipos de PCRs y PCRs. Las PCRs que nos tardaban 24 horas, las PCRs ahora rápidas urgentes. Sí que es verdad que te gustaría que hubiese una coincidencia absoluta, pero las diferentes sensibilidades hacen que las combinaciones pues sean variadas, ¿no? Y al final, lo mismo de antes, combinación con la clínica, combinación con la analítica, la PCR te va a ayudar y la placa lo mismo, ¿no? Perfecto. Doctor Del Carpio, hay una situación dentro de la fisiopatología de la imagen que en realidad nos preocupa y nos llama la atención. Ingresa el coronavirus y tiene 2 vías, ¿no? Uno, se incorpora al RNA del neumocito tipo 2 y se replica y produce muchos coronavirus. Luego interacciona con el macrófago y el linfocito y empieza a suceder toda la explosión de la citoquina. Entonces, si bien hemos visto el componente respiratorio, pero recordemos que los receptores AC2 también están en el endotelio. Entonces, yendo al tema del tromboembolismo pulmonar, siempre hemos visto, y los piden los clínicos, cuando hay un TEP, ecografía de miembros inferiores para buscar si ese trombo migró de la parte distal. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Es microtrombo per se en las arterias pulmonares o viene de otro sitio? ¿Qué comentario le merece? Bueno, ante todo la honestidad, no se sabe. No se sabe. Esta es una pregunta que también bueno, nos hemos planteado, ¿no? Nos hemos planteado estos mecanismos fisiopatológicos. Todavía no, de hecho, no hay una publicación sólida sobre los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad. Se están teorizando cosas, yo creo que con bastante sustento, porque la correspondencia con la respuesta terapéutica es buena, ¿no? La utilización específica del tecilizumab, por ejemplo, ¿no? Bueno, al parecer tiene bastante buena respuesta, y claro, esto que se habla mucho del síndrome de activación macrofágica, ¿no? Con la aparición de microtrombos vasculares.
y justamente por eso yo en las series de necropsias, estuve buscando esto, ¿no? A lo mucho he encontrado en una de estas series datos de hemorragias alveolares, pero no hablan directamente de infartos pulmonares per se, ¿no? Asociadas al COVID. Pero claro, nuevamente, las series de necropsias son muy pequeñas. Yo, por ejemplo, unas series de necropsias que están por publicarse son las italianas, que ellos sí que han estado haciendo necropsias en pacientes COVID. Yo creo que podría ahí darnos alguna luz en relación a esta duda. Pero sí, es algo que se viene planteando. No hay una respuesta consistente todavía, una confirmación, que para esto pues se necesita histología. Sí, pues. Bueno, son las 4 de la tarde acá en Lima. Las charlas han sido muy generosas, ustedes muy amables por el tiempo. En verdad, la Sociedad Peruana de Radiología les agradece enormemente esta deferencia hacia nosotros. Definitivamente nuestros radiólogos, los médicos y muchas personas que han estado conectadas, más o menos 500, en el punto alto tuvimos 520 personas, obviamente han salido satisfechas de esta extraordinaria presentación. En nombre del doctor Bertino Díaz Lazo, presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, y en el propio mío y el Consejo Directivo de nuestra sociedad, agradecemos al doctor Jordi Catalá Forteza por su excelente presentación, al doctor Luis del Carpio Bellido, paisano nuestro, que es un radiólogo de primer nivel en Barcelona, trujillano, hermano de Gonzalo, ¿no? Entonces estamos muy contentos y son horas difíciles para nuestro país, son horas difíciles. Tenemos a 3 radiólogos en cuidados intensivos en Loreto, hay muchos médicos enfermos, estamos en el túnel, más o menos en un 30% por acá en el Perú. Pero estas capacitaciones son importantes para nosotros tener un buen estándar en nuestro trabajo. Su despedida, doctor Jordi. Pues nada, agradecerles muchísimo la invitación y sobre todo hagan mucho caso de lo que está pasando en los otros países, infórmense mucho. Ustedes tienen la suerte de que tienen nuestra experiencia y tienen que intentar aprovecharla, intentar no cometer los mismos errores que algunos se han cometido en los hospitales, tener las protecciones adecuadas, la protección para los sanitarios, la protección también que debe llevar el paciente. En nuestros hospitales al principio pues también han sido muchísimos los médicos afectados. Y bueno, si tenemos que sacar cosas positivas de esta pandemia, pues a lo mejor el auge que está teniendo ahora la radiología simple, que sepan que lo que viene después con todas las desprogramaciones va a situar a los servicios de diagnóstico por la imagen, como lo están haciendo actualmente ya, como el centro del hospital. Vais a ser el cuello de botella a la hora de reiniciar la actividad normal con nuevas indicaciones, con las indicaciones de las exploraciones que tocan, porque al final se va a desprogramar mucha prueba y al final vamos a tener que elegir qué es lo que se va a hacer, porque vais a tener lo mismo que nos está pasando aquí, un distanciamiento entre los pacientes. Las salas de espera van a ser las que van a marcar el tempo de todo el hospital, las visitas en consultas externas y luego de las programaciones en radiología. Y nada, nuevamente agradecer esta invitación, lástima de los problemas de audio técnicos, que yo no los podía oír, sino ya los hubiese intentado resolver, y agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Doctor del Carpio, su despedida. Gracias por la invitación. Yo encantado de colaborar dentro de mis posibilidades y con lo que puedo aportar en estos momentos álgidos. Nosotros aquí en España, en Barcelona en particular, que ha sido una de las zonas
mucho más afectadas, pues lo hemos vivido en carne propia. Ha tenido pues sus altibajos, ¿no? Esta situación. Y yo creo que dada la situación del Perú en general, esto se va a padecer mucho, ¿no? El sistema de salud es, es complicado, es complicado. Y en todo lo que dentro de mis humildes posibilidades yo puedo apoyar a la sociedad o a cualquiera de los radiólogos ahora conectados, pues háganmelo saber y yo encantado. Un saludo fuerte y un agradecimiento a la sociedad y bueno, y al doctor Catalán. Un abrazo, Jordi. Yo también te doy un abrazo y encantado de que hayamos compartido esta experiencia. El doctor Del Carpio y yo pues somos amigos, compartimos centro de trabajo por las tardes y la verdad es que parece que haya sido todo pues, diseñado por alguien para que haya salido, yo creo que de esta manera y también pues, con la gente de Perú. Estoy contentísimo de que haya sucedido. Muchísimas gracias, doctores. A ustedes, queridos amigos, buenas tardes. Gracias.